Saludamos al economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Hidrocarburos. El tema del costo de los combustibles en un país con la estructura de Ecuador resulta crucial y muy sensible desde el punto de vista económico y social. De allí que frecuentemente es materia de información, de noticia, de comentario economista Erazo. Tras la decisión del gobierno de congelar nuevamente el precio de los combustibles, surgieron presiones y se encuentra a la espera la CONAIE, entre otras organizaciones, por una respuesta del gobierno. Se vienen también tiempos más complejos con los anuncios que ha hecho ya la CONAIE de cualquiera sea la respuesta, ponerse en una posición de oposición a partir de enero. Quisiéramos conocer cómo marcha este sector de la economía ecuatoriana, sobre todo con respecto a las últimas medidas, algunas de ellas incluidas en la reforma tributaria que de alguna manera están incidiendo en lo que es los costos de los combustibles en Ecuador. No necesariamente en su precio de venta, pues reiteramos, está congelado. Don Gustavo, buenos días y a través suyo un cordial saludo a toda su audiencia de Antena 1. Sí, mediante el registro oficial, ¿cierto?, del 29 de noviembre entró en vigencia lo que es la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Existen algunas reformas a la ley de hidrocarburos. Una de esas es, por ejemplo, la reforma del artículo 5, en la que habla que los hidrocarburos se explotarán con el objetivo principal de que sean industrializados al interno y al externo del país. O sea, este momento dan la posibilidad de que nuestro petróleo mandemos a que sea refinado en otros países. Eso es un poco, sería verse cómo va a ser el modelo de negocio en esta situación. Otra de las reformas que se plantea a la ley de hidrocarburos, no es que se plantea, sino que se incorpora, sustituyen también el artículo 69. Ahora ya el ministro del ramo está facultado para declarar la excepcionalidad requerida para la delegación a la iniciativa privada, las actividades de importación, almacenamiento, distribución y comercialización de derivados. Sí, antes era el presidente de la República, ahora es el ministro del ramo, y eso como que limita la discusión a un solo sector. Y en lo que se refiere a lo que estábamos conversando sobre la reforma del artículo 87, que ahora ya gozarán de la exoneración de tributos al comercio exterior las importaciones de combustibles. Este es un párrafo que le añaden al artículo 87, con lo cual las importaciones de combustibles ya no pagarán ciertos impuestos. El impuesto al valor agregado, entre ellos, que es un impuesto bastante oneroso. El IVA. Claro, lo que es el IVA. Y lo que se refiere también a lo que es a la salida de divisas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esta situación, estamos a la expectativa de conocer el reglamento. Para ahora, ver cómo la pregunta que surge con respecto a este último punto, economista Erazo, es ¿a quién favorece esta medida, esta concreta? Bueno, favorece primero a los importadores de combustibles porque van a traer un combustible más barato, ¿no es cierto? O sea, le motivan para que pueda importar el combustible más barato, la primera. Y la segunda, el hecho de que se traiga un combustible de mejor calidad, también se está compensando de alguna manera a la sociedad, ya que esta compensación debió haberle dado el Estado desde hace algún tiempo atrás, porque se incrementaron los precios de los combustibles desde mayo del 2020, porque querían ajustar a precios internacionales, pero la calidad siguió siendo la misma calidad y no ajustaron la calidad a calidad internacional. La calidad llegará al público, habrá un beneficio para el público, pero en cuanto a los recortes de impuestos, esto no beneficiará al público, por lo menos en las situaciones actuales, cuando el precio está congelado. Eso habrá que verse también en cómo será la aplicación y cuál será el reglamento, que decía que se emitirá un reglamento y deben emitir un reglamento, y en ese reglamento tendríamos que ver cuál mismo es la aplicación de este artículo, porque a la final, si bien es cierto, se elimina ciertos tributos al comercio exterior,
pero el combustible paga IVA. Entonces el consumidor final tendrá que pagar el IVA. Entonces ese es un poco que queda al aire. Y, Entonces, y allí se rompe una cadena que tiene su lógica de funcionamiento en cuanto al tratamiento del IVA. Es decir, se importan combustibles sin IVA, pero el consumidor sí lo paga. claro, o sea, ¿cuál sería la forma, no es cierto? O sea, si traen un combustible sin IVA, ¿no es cierto? El Estado aparentemente estaría perdiendo ese IVA en la importación, pero en la cadena de comercialización, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es una de las preguntas Lo paga que se el tienen. usuario. Esa respuesta es clarísima, salvo que realmente, como usted señale, el gobierno emita algún reglamento en el que ese beneficio se traslade de alguna manera al consumidor. Sí, y otra de las situaciones, la importación en este momento sería para el sector de la gasolina super del sector automotriz. La gasolina super representaba el 12, el 13% hace algunos años. Este dato, en el 2021, la gasolina super representa apenas el 4.6% del mercado de combustibles. O sea, es un segmento totalmente marginal. Claro, se ha dado una reacción Y lógica. La gente prefiere utilizar un combustible de menor calidad pagando menos. exacto, por la situación económica que vive el país, este momento el consumidor prefiere precio a lo que es calidad. Entonces, eso también tendría que definirse y ver cuál es la dinámica del mercado. El momento que se traiga un combustible que se ajuste a la nueva norma que la emitieron según la 11ª revisión en septiembre de este año, el INE, en el cual le pusieron una gasolina de 95 octanos que se ajusta a norma Euro 5. Entonces, obviamente, traer una gasolina de mejor calidad requiere de precios un poco más altos. Entonces, entrar a competir principalmente o inicialmente sería en lo que se refiere a la gasolina super. Ya, en Y otra todo de las caso, situaciones, economista Erazo, en esta economía occidental, liberal que vivimos, que vive Ecuador, cuando funciona la ley de la oferta y la demanda, el hecho de que haya más importadores implica también mayor oferta. Y esto va a incidir eventualmente en los precios, debería de alguna manera reflejarse en los precios, no se lo hará mientras los precios estén congelados, pero hay que recordar también que la ley de hidrocarburos sí permitía antes la libre importación de derivados del petróleo. ¿Qué es lo que ha cambiado exacto. entre antes y ahora con la regulación? ¿Por qué ahora sí podría ser factible la importación de combustibles desde el sector privado para alimentar, digamos, este sistema de oferta y demanda? Ha cambiado bastante el escenario. Antes el artículo 70 permitía la libre importación de combustibles, pero obviamente traer un combustible a precios internacionales y venderlos aquí a precio subsidiado, obviamente nadie lo iba a hacer porque iba a trabajar a pérdida, ¿no es cierto? Pero en cambio, este momento se elimina lo que es algunos impuestos para la importación, primero. Segundo, los precios ya no están tan subsidiados como estaban antes. Es más, por ejemplo, si nosotros comparamos los precios de la gasolina en Colombia, la gasolina esta, que es similar a la gasolina, similar a la nuestra, la gasolina esta. En este momento la gasolina en Colombia está en $2.24. O sea, en Y aquí relación está a en nuestra 2.50. gasolina congelada de 2.55, hay mucha diferencia y es porque ellos tienen dos modelos que también deberíamos analizarlo y ver la posibilidad de aplicarlos acá. Tienen un fondo de estabilización. O sea, cuando el precio baja bastante, no lo bajan del todo, sino que dejan una base, dejan un colchón para que cuando el precio suba demasiado, también exista un precio intermedio, no existan esos picos tan altos y tan bajos. Y también hay que considerar que la calidad que se maneja en Colombia, que si bien en octanaje es similar, pero las partes por millón de azufre de ellos es 100 y las partes por millón máxima permitida en nuestra norma es de 400. O sea,
En azufre, la contaminación de nuestra gasolina es de 4,1. Petroecuador cumple con las normas. Petroecuador cumple con las normas, pero son unas normas caducas. Y en la Obsoletas, última que revisión, lo único, atentan de una manera muy contundente al medio ambiente y a la salud de los ecuatorianos con esa norma. claro, entonces este momento se abre la posibilidad de importar la gasolina super que apenas es el 4,6% del mercado. Pero también se debería analizar que este momento que bajaron los precios internacionales del petróleo y por ende los precios internacionales de los combustibles, se podría ya liberalizar también la gasolina extra y la ecopaís, para que también sea atractivo y se pueda traer un combustible de mejor calidad. Y como usted decía hace un momento, al existir mayores oferentes, el beneficiario va a ser el consumidor, no solo en calidad, sino también en precio. ¿Qué cree, economista Erazo? Pero más allá de una creencia con una bola de cristal, con el conocimiento de causa que usted tiene, con las relaciones que tiene como Cámara de Distribuidores, ¿qué piensa usted está yendo o a proponer o a determinar el gobierno de Lazo como respuesta a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Bueno, este rato también ya cuando se iniciaron los problemas, no olvidemos que cuando se congeló el precio en 2,55, ese precio ya la gasolina extra no estaba subsidiada, pero el precio del petróleo siguió subiendo y se dio 1 o 2 meses en que otra vez la gasolina extra y la extra con etanol estuvieron subsidiadas. Este momento con los precios que bajaron, muy probablemente los precios ya no están subsidiados. Entonces, podría existir la posibilidad de que se llegue a algún acuerdo, pero el acuerdo debería ser en el diésel, porque el diésel sigue subsidiado, pero en la gasolina extra, esa más bien deberían ya liberarla. Esa sería una de las posibilidades. Y otro, en lo que se llegue al acuerdo del diésel, en el diésel ya el gobierno debería definir cuál mismo va a ser la forma de focalización y cuáles van a ser los beneficiarios. No olvidemos de que contrataron a una empresa internacional para que haga unos estudios sobre la focalización, cómo focalizar, cuáles son los beneficiarios. Y nunca se llegó a conocer cuáles fueron las conclusiones de este estudio, y más bien llegaron a un congelamiento del precio. Yo creo que más bien ya deberían analizar primero en la posibilidad de que el Estado ya libere no solo a la gasolina super, sino que libere también a la gasolina extra y a la ecopaís. Ahora, cuéntenos cómo resolvería el sector privado el hecho de que no cuenta con una infraestructura petrolera. La infraestructura petrolera en Ecuador, me refiero a la cadena de distribución, a todo ese flujograma que implica la importación, hasta llegar a las bombas de gasolina, de los combustibles. ¿Cómo lo resolvería el sector privado? Todo lo que se refiere a infraestructura de almacenamiento, todo lo que es tanquería, ¿no es cierto? Las nuevas abastecedoras, claro, nosotros no somos parte de estas abastecedoras o de las comercializadoras, pero en todo caso deberían realizar una inversión en lo que es los tanques de almacenamiento, porque obviamente no voy a traer un combustible de buena calidad y que se mezcle con un combustible que no sea de tan buena calidad. Entonces ahí se perdería un poco lo que es la cadena de valor y la calidad del combustible. Estas inversiones deberían ser principalmente en lo que es tanquería. Todo lo demás que se refiere al transporte, distribución de Petroecuador, también eso en cambio ya hay una tarifa de un poco menos de 3 centavos por galón. Entonces, también es necesario que se defina cuál va a ser el modelo de negocio que va a tener Petroecuador, porque Petroecuador, a pesar de que ya permite la libre importación de combustibles y que ya hay el escenario para que el sector privado pueda importar la gasolina super principalmente en este momento, Petroecuador va a seguir produciendo gasolina super con un precio más barato y con calidad menor para competir nuevamente por precio. Entonces, un poco eso también queda a la expectativa, cuál va a ser el modelo de negocio que va a manejar Petroecuador.
Hay un tema de enorme importancia, economista Erazo, que vino en la reforma tributaria. Algunos lo vieron como un caballo de Troya. No se ha discutido lo suficiente sobre esto, pero estas reformas permiten también la concesión para explotación de pozos petroleros en Ecuador. Hay activistas que han salido al frente ya a señalar que el gobierno está vendiendo las joyas de la corona. Pero hay ciertas visiones positivas sobre este tema de algunos analistas económicos como Alberto Acosta Burneo, que piensa que son respuestas positivas ante la ineficiencia estatal. ¿Qué es lo que piensa usted y su Cámara? Bueno, en lo que se refiere al sector petrolero, yo creo que también está dejando bastante que desear en lo que es la política petrolera. Primero nos ofrecieron incrementar la producción a 530,000 barriles en diciembre, después dijeron que 526,000. La producción está en 485,000, estamos con 40,000 barriles menos de lo que ofrecieron. Y es más, si revisamos el presupuesto para el 2022, el presupuesto lo están haciendo con 492,000 barriles diarios. O sea, ni siquiera el Ministerio de Finanzas le crea al Ministerio de Energía que va a incrementar la producción y está presupuestándose con apenas 492,000 y no con los 526,000 que ofrecieron para diciembre de este año. Objetivo que se planteó el propio gobierno. Y no se diga duplicar la producción de aquí en 4 años a 1 millón de barriles diarios. En lo que se refiere a la concesión, primero, si bien es cierto, el campo Sacha es un campo considerado como la joya de la corona. Es un campo que está produciendo cerca o superior a los 70,000 barriles diarios. Y si comparamos los costos que tiene esta producción, son costos menores a lo que tiene la inversión privada, el sector privado. Entonces aquí sí también, si intentan concesionar esto, debería verificarse primero cuál va a ser la rentabilidad que va a tener el país y en comparación con lo que tiene actualmente, porque no estaría bien de que estamos nosotros con un costo bajo y con una ganancia relativamente buena en este sector, de que se entregue para que el Estado pierda parte de esa rentabilidad. Lo que se estaría haciendo es pasar esa oportunidad que tiene el Estado de resarcirse en cuanto a sus finanzas para que se convierta en ganancias para el sector privado. Claro, o sea, aquí tendrían que verificarse y definirse cuál va a ser la rentabilidad que va a tener el país al concesionar. Entonces, eso era lo que yo decía al inicio. El artículo 69 que fue reformado. Ahora el ministro del ramo es el que está facultado para declarar la excepcionalidad requerida para la delegación a la iniciativa privada. O sea, hay un riesgo muy serio allí, economista Erazo, al delegar en el ministro, en una persona que no es el presidente de la República, que sí tiene y debe tener todas las atribuciones, una decisión como esa. Cuando ya estamos viendo a otros ministros o viceministros que hacen declaraciones realmente alarmantes, como el viceministro de Minas, que con respecto a la minería ha dicho que se darán tantas concesiones como pide el mercado. Claro, o sea, todo lo que se refiere está facultado para todo lo que son la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de derivados de hidrocarburos. Y se puede establecer los procedimientos mediante un acuerdo ministerial, o sea, se pierde la discusión interinstitucional entre otros ministerios. Claro, o sea, ya estamos acostumbrándonos a que todo salga sin discusión. Hubiese sido bueno que esta reforma tributaria la analicen en la Asamblea, que exista un debate para ver cuáles son los pros y los contras de esta situación. Muy riesgoso en temas que son realmente millonarios y que usualmente son temas de, por decirlo de la mejor manera, intenso cabildeo, por no hablar de tráfico de influencias. Claro, hay muchos temas que quedan pendientes, lo del incremento de la producción petrolera, lo que se refiere a los subsidios y la focalización de los subsidios, ¿no es cierto? Todo lo que se refiere a esta cuestión de que está afectando a la erosión, ¿no es cierto?, progresiva en el río Coca. Uh-huh. Es el momento de que también se empiece a analizar una economía post-petrolera
y fortalecer lo que se refiere a nuestra fortaleza energética del país, que es la electricidad. Porque si bien es cierto, somos país petrolero, pero el 70% de los combustibles que consumimos aquí en el país es importado. En cambio, en la electricidad, si bien es cierto, el 19% de la electricidad genera el total energía del país, pero de ese total energía ni siquiera el 1% es importado. Bien, queremos agradecerle, economista Erazo, por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, un saludo. El economista Osvaldo Erazo es secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Hidrocarburos.